Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mesa Cuadrada? Es un placer saludarles. Muy buenas noches, espero estén disfrutando este domingo. Hoy hablaremos de un tema muy importante para nuestra región latinoamericana. ¿Qué fue lo que ha sucedido después de la muerte del gran líder de la revolución, Fidel Castro? Y justamente estaremos analizando las circunstancias que detrás de todo esto están habiendo en Cuba y por supuesto en nuestra región. Saludo con mucho gusto al profesor Carlos Rodríguez, el doctor Carlos Rodríguez. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, saludo con mucho gusto a Luis Carlos Ugarde. Buenas noches. Pepe Ureña. Pepe, un placer saludarte este fin de semana. Y desde Londres estará nuestro colaborador Javier Oliva. Javier, ya tendremos oportunidad de saludarlo. Mientras tanto, buenas noches. Ya empezó a vernos, por supuesto, en esta transmisión. Damos inicio a esta mesa de análisis. Profesor, gracias nuevamente. ¿Qué significado para usted representa en este 2016 la muerte de Fidel Castro? ¿Cómo va a mover las placas tectónicas de la política cubana, de las relaciones internacionales? Cuba ha sido un protagonista, es una isla de 11 millones de personas, ha sido un protagonista en la región desde hace ya varias décadas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ciertamente estamos en presencia de un evento importante. La muerte, físicamente ya Fidel Castro no está en Cuba. Y esto va a tener un impacto al interior de, no solo de la sociedad cubana, de la política interna en Cuba, sino también en la reorientación, el cálculo de la orientación, digamos, que tome Cuba en el nuevo escenario de relaciones internacionales, que es un escenario, por cierto, bastante complejo, el que va a tener que enfrentar ahora Raúl Castro y el Buró Político cubano para reorientarse en estas nuevas condiciones. Creo que lo más importante de la muerte física de Fidel, que no es un evento imprevisible, porque estaba fuera desde el 2006, ellos han tenido tiempo, cuando digo ellos, Raúl Castro, el Buró Político, la dirección política cubana, ha tenido tiempo suficiente para calcular este evento y ahora lo más importante es que Raúl, por primera vez en 55, casi 60 años, está solo al frente de la política interna. Ya no está Fidel Castro, que como vimos, fue un correctivo. El peso de la figura histórica ejerció de correctivo en múltiples ocasiones para declaraciones, decisiones. Vimos la famosa reflexión, el hermano Obama, inicialmente en el 2009, cuando Raúl oficialmente toma las riendas, como Fidel Castro empieza a hablar de la OEA, la posible integración o reintegración de Cuba a la Organización de Estados Americanos, y Fidel Castro en una reflexión muy fuerte también califica a la OEA como un instrumento del imperialismo y elimina del debate en la dirección política cubana la opción del tema. Entonces, por primera vez Raúl tiene un escenario de dirección efectiva sin la figura, sin el liderazgo histórico, y esto en primer lugar nos va a permitir ver cómo se reacomodan expectativas entre lo que podríamos decir potencialmente reformistas que están fundamentalmente en el Consejo de Ministros y los históricos que sobreviven, octogenarios como Ramiro Valdés, comandante de la Revolución, o el ideólogo del Partido Comunista Cubano, José Ramón Machado Ventura, muy cercanos ambos a Raúl Castro. Entonces, por primera vez Raúl enfrenta ahora esta deliberación o este debate interno que debe suscitarse en la dirección política cubana. Claro. Sobre todo ante el contexto, pues ya anunciado de que Raúl Castro dejará el poder justamente en el 2018, por ello hay que ponerle atención a este tipo de... Bueno, eso lo corrigió después en el último congreso del partido, el séptimo. Eso lo había dicho en el sexto, pero después de la visita de Obama, al parecer impresionados por el éxito de la visita, hasta el 24, perdón. ¿Ya se ha confirmado? ¿O lo dejó abierto? Eso fue lo que él dijo. A pesar de haber aprobado una ley, el Comité Central del Partido, de la edad para los cuadros de alto nivel, máximo 65, y pues Raúl Castro todavía se pospone. Yo en lo personal creo que él no llega al 24. Correcto. Al 2024. ¿Por qué no llega? ¿Por razones físicas? No llega, en primer lugar, si uno analiza la figura de personal
de Raúl Castro uno se da cuenta, Raúl Castro es totalmente distinto al hermano. El hermano era un ideólogo, un líder de una vocación universal que rebasaba los problemas internos de la isla. Es decir, todo el contexto de bipolaridad, de Guerra Fría, a partir de fines de los años 70, la década del 80, presidente del movimiento de países no alineados, la causa palestina, Centroamérica, Nicaragua, Salvador, etc. Raúl no, Raúl es un general pragmático, callado, sin habilidades discursivas, muy familiar, dicen biógrafos. Ya él había manifestado incluso su deseo de salir en el 18 para dedicarse a la familia, muy impactado, visiblemente impactado en Cuba con la muerte de su esposa Vilma Espín hace unos años. Ahora se le vio también afectado con la muerte de... Entonces, no, por una cuestión personal, yo creo que Raúl es pragmático y también una de sus principales acciones del 2006 a la fecha ha sido corregir la gran deuda financiera que tiene Cuba con el exterior. Resolver ese problema, ganar, digamos, prestigio para insertarse en mecanismos de transacción económica y financiera internacional. Fidel no era así. Entonces, no veo a un Raúl tratando en lo personal de concentrar el poder más allá del 2020, por ejemplo. Correcto. Creo que se van a desencadenar una serie de acontecimientos internos, de renovaciones, que ya algunas vienen ligeramente. Si uno revisa la edad, por ejemplo, promedio del Comité Central del Partido electo en el último Congreso, uno se da cuenta que hay una cantidad de políticos jóvenes de provincias, mujeres, personas de origen afro, totalmente desconocidos. Entonces yo creo que hay un proceso ahí y sabe además, esa impresión también es una impresión visible, Raúl sabe el costo yo creo que está preocupado por que hay una transición, digamos, ordenada. Claro. Y que él pueda retirarse a lo familiar. Sabe que no es el escenario de los años 70, 80 y que el costo es alto. Claro, pues una lectura distinta sin duda alguna. Luis Carlos Ugalde. ¿Cuál ha sido el impacto de la visita de la liberalización de la relación con Washington que haya ocurrido el año pasado? ¿Va a facilitar el periodo de esta transición? Yo creo que sí. Es a pesar de todo el peligro que enfrenta ahora con el presidente electo norteamericano y sus declaraciones, y, digamos, algunos cubanos americanos duros que se oponen al restablecimiento de relaciones, yo creo que sí va a tener un impacto importante. Hay un canal institucional, embajadas en ambas capitales, hay un intercambio ya cultural, académico, hay un por ciento de vuelos diarios, que son un incentivo para el turismo en los cayos, sobre todo en el norte de la isla. Yo creo que eso podría, en condiciones favorables, acelerar. La idea de Obama es una idea, desde mi punto de vista, muy acertada. En Cuba no hay posibilidades de una transición, desde mi punto de vista, no hay posibilidades de una transición desde la fragmentación al interior de la élite, por razones que podemos discutir. No hay una sociedad civil con autonomía ni capacidad de organización para construir organizativamente demandas y activar, digamos, un movimiento frente al Estado. Y los sectores disidentes vemos también que carecen de ese potencial. Entonces, yo creo que la idea de Obama de activar económicamente a ciertos sectores innovadores en la sociedad cubana, dotarlos de autonomía, de recursos, es una idea, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Yo creo que es una idea muy interesante y puede ser, ahí hay un factor que puede dinamizar, liberalizar el interior de la política cubana. Muy bien. Si nos lo permiten, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con los comentarios, las preguntas de Pepe Ureña
y sobre este interesantísimo tema. ¿Qué es lo que está pasando después de la muerte física, como lo comentaba muy bien nuestro académico, después de Fidel Castro? Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Mesa Cuadrada. Pepe Ureña, te cedo la palabra. Sí, pues se habla mucho de transición en Cuba, pero no se habla de democracia. Y es una cosa muy rara a pesar de del impulso que le dio Obama con su visita, con la apertura. ¿Qué se esperaría con Trump? Que lo decíamos en el entretiempo. ¿Qué se esperaría con Trump? ¿Y cómo reaccionará Raúl Castro? Pues es una pregunta compleja porque habría que ver realmente qué decisiones se toman y qué efectos o qué comportamientos desencadenan. Yo creo que Raúl Castro reaccionaría a un endurecimiento de la política norteamericana hacia la isla de forma, digamos, cerrándose, tendría el pretexto para fortalecer, digamos, los mecanismos de seguridad interna, volver a enunciar el histórico discurso nacionalista, antiimperialista de Fidel Castro, y yo creo que sería un freno muy importante a todo el proceso de liberalización muy limitado, pero que se ha activado a partir de el restablecimiento de relaciones. Hay un elemento también acá importante, el escenario internacional es totalmente distinto. Cuando hace unos años, cuando Obama y Raúl Castro tienen la llamada y comienza el proceso de negociación, el ALBA, Venezuela era un factor económico importante en el Cono Sur, el ALBA como mecanismos de integración de estos gobiernos neopopulistas de izquierda latinoamericanos, Argentina, el mismo Brasil, Uruguay de forma más moderada, etcétera, Venezuela, Bolivia, Ecuador, eran un bloque que le daban a Cuba cierta legitimidad, cierto liderazgo en la región, y esto, como sabemos, ha cambiado. Claro. Latinoamérica ha girado a la derecha y Cuba tiene ante sí, Fidel muere en un momento donde hay un escenario internacional sumamente complejo. Europa acaban de quitarle la posición común a Cuba, pero sin embargo yo creo que restablecer relaciones bilaterales con distintos países de Europa va a implicar un cálculo costo-beneficio que no estaba presente en la negociación histórica de Cuba, ni con la Unión Soviética, ni con Venezuela, etcétera. Entonces, la integración económica cubana bilateral con ciertos países va a pasar por ese cálculo recíproco, costo-beneficio, lo que va a tener un peso en la dirección económica cubana. Y abre una estructura muy limitada de oportunidades también a Raúl y a la dirección cubana para maniobrar. Claro. Es un escenario sumamente difícil el de la muerte de Fidel y Cuba. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dirección tomará? Yo me imagino que estén realmente preocupados por la dinámica, sobre todo regional, y por el escenario norteamericano que se avecina. Claro. Todo el equipo que ha definido el presidente norteamericano electo es un equipo duro, donde hay incluso algunos cubanos americanos muy vinculados al lobby y a los legisladores de la Florida, que sabemos que son sumamente partidarios de mano dura con el régimen. De la caída de los Castro, ¿no? Absolutamente. Sí, da la impresión justamente de que mientras Trump ha amenazado con quitarle concesiones de lo logrado con Obama y la relación con Cuba, al mismo tiempo otros liderazgos como Justin Trudeau, el gobierno chino, gobiernos latinoamericanos han dicho, ya nos vamos por la libre y vamos a construir nuestras propias relaciones. Luis Carlos Ugalde. Así es, efectivamente. Yo quisiera hacer otra pregunta sobre el tema de Trump y los Estados Unidos. ¿Por qué la amenaza de Trump que hizo antes de la elección, podría esa amenaza materializarse en revertir lo que hizo Obama? Supongo que eso no es posible hacerlo. Y yendo a la pregunta de Pepe Ureña, ¿puede ser Trump
o lo que tú llamas los duros, un factor de empujar una apertura democrática? Podría serlo en la medida que el escenario cubano internamente, de forma directa yo creo que no. Podría serlo en la medida que apareciera un sector o apareciera una fragmentación, una división en la cúpula política cubana. Esta distinción entre históricos que hicieron la revolución, octogenarios, que sobreviven en el buró político, en el Consejo de Estado, y potencialmente reformistas, que son esos cuadros políticos, Díaz-Canel, el ministro de Relaciones Exteriores, Malmierca, en Comercio Exterior, etcétera, en la medida que el proceso de negociación que implique la integración de Cuba en este escenario económico tan complejo, donde Rusia y China, por cierto, que han sido, sobre todo Rusia, un socio histórico, han demostrado que no le interesa una relación económica de subvención. Cuba ha perdido esa importancia geopolítica que tuvo para la Unión Soviética, por ejemplo, en los 70, 80. Y entonces van a ser relaciones económicas totalmente distintas. Entonces, en la medida que la negociación económica, sobre todo al exterior, la integración de Cuba en el comercio y la necesidad de mecanismos de financiamiento internacional, de organismos internacionales, obligue a una liberalización económica, y estos funcionarios de 50 y tantos años empiecen a tomar decisiones desde una perspectiva que incluya elementos de mercado, de transacciones comerciales y financieras, desde otros códigos no ideológicos, yo creo que puede abrirse una brecha de tensión con el sector histórico duro, que como vimos en la visita de Obama, el propio Raúl ya no está capacitado para las nuevas dinámicas de negociación internacional. Entonces, ahí podría, si Donald Trump presiona un mecanismo activa mano dura hacia Cuba, esto podría desencadenar acentuar la fragmentación al interior del buró político cubano. Claro. Yo creo que ahí hay un elemento que podríamos prever como potencialmente liberalizador, pero podría tener un efecto también perverso, contrario, indeseado. Es decir, generalmente cuando se habla de transición, se habla de transición a la democracia, pero podría ser un elemento de endurecimiento. Recordemos que Raúl Castro es un general. Su historia es la historia de la revolución, como dijo en la cumbre iberoamericana. Entonces, el ejército está en manos de su equipo de generales. Fue el formador del ejército, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y la dirección del Ministerio del Interior, después del 89, con el caso Ochoa, está en manos también de generales del MININ, de la FARC, perdón. ¿Y cuál sería el ideal de los cubanoamericanos duros? O sea, ¿qué quieren? Cuba capitalista. Por eso, ¿y qué quieren? ¿Que Raúl Castro se vaya, que se vayan todos y que haya una apertura democrática, elecciones y un sistema de mercado? ¿Eso es lo que quieren? Cualquiera que haya estudiado o vivido o visitado la isla sabe que la isla no es la isla de los años 40. Es decir, la sociedad cubana ha cambiado generacionalmente. Hay un 60-70% de la población cubana nacida posterior a la revolución, no conoció elecciones multipartidistas, no conoce... la palabra democracia es una palabra... democracia representativa a partir de órganos del poder popular. Es otra forma de concebir la participación, la idea de Fidel Castro. Entonces, yo creo que una postura maximalista, democracia liberal multipartidista, elecciones y un escenario económico de mercado es tensionar la negociación para una posible transición. No tiene efecto. Cuba no está preparada. La sociedad, sí, por donde quiera que lo mires, no hay instituciones. Claro. El 80% de los cubanos no conocieron la democracia multipartidista de 1940 al 52. La sociedad civil, sus formas de participación son por canales inducidos, movilizativos desde el Estado. No hay condiciones para una democracia liberal en Cuba, y eso es un error
muy frecuente, sobre todo en ciertos sectores de la academia norteamericana o en investigadores en Europa, por ejemplo, que no han hecho trabajo de campo en Cuba, no conocen. No, yo creo, por eso yo considero que la idea de Obama de ir potenciando sectores innovadores, jóvenes, que fueran aumentando sus recursos, su autogestión y su capacidad de interlocución y negociación frente al Estado, es una idea positiva. Lo demás es tratar, y eso es terrible porque vimos las manifestaciones en el café de Miami, es decir, creíamos que ya no había heridas, que había un sector en Miami, que los duros habían muerto, y realmente vemos que sus hijos, etcétera, y muchos de ellos ahí están todavía pidiendo todo o nada. Claro. Esto yo creo que es lejos de potenciar, es un freno para una liberalización política en Cuba. Pepe Ureña. ¿Por qué la discreción actual de Raúl? No sale, sigue el duelo, no sale a actos públicos, o está tratando de amarrar, de aumentar el control interno, sobre todo en el Consejo de Ministros, en los grupos emergentes, esos de 50 años que, pues así emergentes no son, pero bueno, pero están ahí jóvenes frente a la gerontocracia que representan los Castro. Puede ser una cuestión de personalidad. Raúl no gusta de las cámaras. En sus 45 años al frente de las Fuerzas Armadas fue un general, digamos, a la sombra del hermano, es un militar de carrera. Vimos cuando la visita a Obama que no tiene tampoco habilidades discursivas, de movimiento, etcétera. En segundo lugar, si uno revisa su vida, los escritos, los biógrafos, emocional, sentimentalmente debe estar en lo personal, dolido. Y en segundo lugar, lo que tiene encima pues no es fácil, realmente reordenar, como dices, realmente la tarea no es fácil. Puede ser que la cuestión del orden interno sea prioridad ahora. Perfecto. Ya está listo nuestro compañero Javier Oliva, allá está en Londres. Javier, muy buenas noches, tardes, son ya en Gran Bretaña. Es un placer saludarte, gracias por estar con nosotros este domingo. Te presento al doctor Carlos Rodríguez, pues cubano, por supuesto, estamos hablando de este tema interesante. ¿Cuáles son tus comentarios, tu análisis, tus preguntas? Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, Carlos, bienvenido al programa. Luis Carlos, Pepe, gusto saludarlos, Omar. Saludos a nuestros televidentes. Bueno, es muy interesante aquí en Europa. Se ha comentado mucho el reinicio de las negociaciones del acuerdo político entre la Unión Europea y precisamente el gobierno cubano, que de alguna forma no necesariamente se precipitan por la desaparición física de Fidel Castro, sino que tiene que ver con un proceso de negociación que ya venía estableciéndose, justo detonado después del reinicio de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Cuba y el gobierno de los Estados Unidos. También, Carlos, es interesante recordar que ya se restablecieron los vuelos directos entre Miami y La Habana, y esto es muy importante que se haga antes de que Donald Trump llegue a la presidencia, es decir, antes de que jure el cargo el próximo 20 de enero, porque además hay que recordar que los demócratas tenían buena posibilidad de ganar las elecciones en Florida y las perdieron. Algunos analistas estadounidenses especializados en temas electorales lo atribuyeron en buena parte el resultado a su inconformidad por el inicio y las condiciones en las que se abrieron las relaciones con Cuba. De tal manera que aquí lo que muchos analistas y centros de estudio especializados señalan es que hay fundadas expectativas para que haya un proceso un poco más acelerado de apertura, y que de una manera u otra pues la figura de Fidel Castro pues impedía, digamos, este paso más acelerado hacia la participación de la sociedad. Hay que recordar, Carlos, no sé si coincidas conmigo, bueno, el régimen cubano como el de Corea del Norte, siendo completamente diferentes, entiendo, pero pues son dos reliquias de la Guerra Fría, son dos reminiscencias del siglo XX, y me parece que Cuba está tomando un camino mucho más terso
para adentrarse a las aguas del siglo XXI y que de alguna forma también sus relaciones con América Latina pues evidentemente resultan claves. Y yo me gustaría destacar nada más el papel histórico que México ha tenido con la Revolución Cubana y con el pueblo cubano. Pues recordar que el Granma, que así se llama además el periódico oficial del Partido Comunista Cubano, el Granma se arropó de Tuxpan, Veracruz, y que los hermanos Castro, Raúl y Fidel, vivieron en el mismo departamento con Ernesto Che Guevara a unas cuadras del Monumento a la Revolución. De hecho, ahí hay una placa que rememora ese pasaje de la vida de los revolucionarios cubanos. Entonces, también no hay que dejar de lado el papel de México en esta revolución cubana, en esta consolidación, porque pues lamentablemente, aunque ya hayan pasado muchos años, son acontecimientos históricos y en muy buena parte la sobrevivencia diplomática de Fidel Castro en el mundo, pues en su momento se lo debió al gobierno del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos. Entonces creo que esta parte también vale la pena destacarla, porque de alguna manera en los procesos de apertura México tendrá también deberá tener una participación muy importante en los próximos años, Omar. Así es, pues interesante este recuento que haces, Javier Oliva. Sin duda alguna las relaciones internacionales, como ya lo comentaba, la relación específica con América Latina serán claves. México es uno de ellos, ¿no? No solo por la cercanía, sino por la fortaleza histórica entre México y Cuba. ¿Cuál es tu opinión al respecto después de haber oído los comentarios de Javier Oliva? Pues coincido con Javier, es un momento, una oportunidad única para que México construya un liderazgo en la relación con Cuba frente a América Latina, que como vemos su geopolítica ha cambiado en los últimos años. Países muy cercanos como Venezuela ya no podrán tener esta cercanía ni económica. Habría que ver, pero por ejemplo Argentina, que es un país con nexos históricos también, se aleja totalmente. Brasil, la relación tan estrecha de Lula, económica incluso, ya pierde totalmente la posibilidad. Chile ha sido muy discreta, Bachelet, también con nexos históricos con Cuba, sobre todo después de la experiencia de Salvador Allende. Y entonces yo creo que es un escenario donde México podría rearticular un liderazgo hacia América Latina a partir de fortalecer una nueva relación en las nuevas condiciones de Cuba. Claro. Muchas gracias, doctor Carlos Rodríguez. Luis Carlos Ugalde, una breve conclusión. Una breve conclusión, pues que todo está abierto. Yo creo que hay poca información para dar una conclusión y espero que en los próximos 10 años Cuba esté en una mejor condición en todos los sentidos. Pepe, un último comentario. Pues coincido plenamente, realmente está abierto, como dice Luis Carlos, no hay nada previsible, inclusive la actitud de Trump es un misterio. Claro. Entonces, falta mucho por ver. Javier Oliva, hasta Londres, un último comentario. Bueno, que es de esperar que el proceso de apertura se acelere. Me parece que sí va a haber mejores condiciones para la participación, no sé si necesariamente en un pluralismo como lo conocemos en las democracias liberales, pero muy probablemente veremos nuevos escenarios de participación política y social en Cuba, fortaleciendo la transición y el cambio de régimen. Gracias, Javier Oliva, hasta Londres por estar con nosotros esta noche. Gracias. Por supuesto, muchísimas gracias al doctor Carlos Rodríguez por su amena charla, por su profundidad de los comentarios. Seguramente tendremos más meses al respecto, puesto que Cuba va a dar mucho de qué hablar. Gracias por estar con nosotros en Mesa Cuadrada. Gracias por la invitación. Por supuesto, gracias Luis Carlos Ugalde, un placer. Y gracias a Pepe Ureña por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Este es un esfuerzo de Televisión Educativa. Nos vemos el próximo domingo en otro análisis de Mesa Cuadrada.